Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bien. Me alegra verlos. Hoy nos disponemos para iniciar nuestra reunión de este domingo. Vamos a disponer nuestros corazones para buscar a Dios, para tener un tiempo de alabanza, de adoración a Dios. Con la alabanza también adorar a Dios a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces yo quiero que para iniciar oremos. Bueno, cerremos los ojos. Dios, gracias por este día, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre. Tú eres nuestro único Dios, nuestro único Rey, nuestro único Salvador. Colocamos este tiempo en tus manos, Dios. Te pedimos que tu palabra toque nuestras vidas, transforme nuestras mentes, transforme nuestros corazones. Que tu palabra transforme nuestras vidas, Dios. Que nuestras vidas reflejen a Cristo por medio de la fe, por medio de tu palabra en nosotros, Dios. Gracias por este tiempo. Te pedimos que tu presencia esté aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo nos hable y que tú uses mi vida, Dios, que tú coloques tus palabras en mí y que seas tú hablándonos, hablando a tu pueblo y podamos darte la gloria a ti por ello, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a leer el salmo que nos corresponde el día de hoy. Salmo 98. Por favor, busquen Salmo 98. Los niños pueden ir a su salón de kids. Gracias, Mía. Mía. Gracias. Listo, Salmo 98 dice así. El título de este salmo es Alaben al Señor por su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Prorrumpan y canten con gozo, canten alabanzas. Canten alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno. Den voces ante el Rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, a una canten jubilosos los montes, delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Amén. Perfecto. Enseguida vamos a orar. Este es el tiempo de la oración corporativa. Cuando usted tenga, si tiene el sentir de orar por lo que usted desee, lo puede hacer, y cuando yo crea conveniente, doy por finalizado la oración corporativa. Bueno, ¿me quieres ayudar empezando? Padre, hoy quiero elevar mi oración para que tu presencia traiga salvación, Dios. Hoy te pido, Señor, por la comunidad latina. Te pedimos que seas tú
trayendo salvación a la comunidad latina, Señor, en este sector. Que tu presencia, Dios, que el mover de tu Espíritu Santo toque cada corazón, que llegue a estas vidas que están sufriendo, que están esclavas del pecado. Te pedimos que tú traigas libertad, que tú des vista al ciego, que tú hagas un milagro, el milagro de salvación en el corazón de cada persona, de cada familia. Te pedimos, Padre, que tu presencia, tu mano, sea sobre cada uno de nosotros, Dios. Que tú nos guíes, que tú respaldes la obra misionera, Padre, en el mundo, en Estados Unidos. Te pedimos por los Outer Banks. Te pedimos que el conocimiento de tu palabra llegue a cada corazón y sea transformando cada mente, cada corazón a la semejanza de Cristo. Te lo pedimos, Padre. Te pedimos, Dios, de tu misericordia, de tu bondad, de tu gracia con nuestras vidas, Señor. Perdona el pecado, perdona la maldad, perdona la violencia, perdona nuestros corazones cuando se inclinan al pecado, cuando se inclinan a las cosas de este mundo. Te pedimos, Dios, que seas tú transformando nuestros corazones de piedra por corazones de carne y que podamos sensibilizarnos a tu palabra y al mover del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Perfecto. Bueno, hoy vamos a continuar con la lectura de Génesis. Hoy nos correspondió Génesis capítulo 8, versículo 1 al 14. Y vamos a recordar que estábamos en el relato del diluvio. Recordemos que Dios ha juzgado el pecado de la humanidad y lo ha hecho a través de un diluvio de magnitud mundial, y solo Noé, junto con su familia y ciertos animales, estarán en el arca y son los que están siendo salvos ante el juicio de Dios. Todas las aguas del abismo se abren, ¿sí? Caen grandes cantidades de agua, tanto del cielo como de la tierra surge agua. Las montañas se cubren. La Biblia enseña que más de 20 pies arriba de la montaña más alta llegó el agua. Entonces, pues imaginémonos la magnitud de este diluvio. Todo lo que había en la superficie de la tierra, todo fue arrasado, todo murió. Y las aguas continuaron subiendo durante 150 días más. Entonces vamos a comenzar leyendo los versículos, Génesis 8, los primeros versículos del 1 al 3. Del 1 al 3, el versículo 1 al 3 dice: Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Sí, entonces yo quiero que hagamos una pausa aquí por un momento hasta este versículo 3. Y lo que acabamos de leer nos recuerda los inicios de Génesis, ¿cierto? Nos recuerda la creación.
La tierra estaba desordenada. Recuerden que Génesis 1 empieza con la tierra estaba desordenada y vacía, la oscuridad cubrió la superficie de las profundidades del agua y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Entonces, este inicio de Génesis 8 nos recuerda a esos comienzos cuando la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra, en cierto sentido, ha vuelto al mismo estado que tenía al principio. Toda la superficie de la tierra estaba cubierta de agua y entonces el viento o el Espíritu de Dios pasa sobre las aguas. En hebreo la misma palabra se usa tanto para viento como para espíritu. ¿Sí? Viento o espíritu se usa en estas dos palabras. Entonces, de la misma manera que el Espíritu de Dios separó las aguas en la creación y las condujo a sus lugares apropiados, creó los límites entre el agua y la tierra y haciendo aparecer la tierra seca. Dios ha enviado un viento para hacer retroceder las aguas y hacerlas alejarse. Entonces aquí es cuando a través del Espíritu, del viento de Dios, se hace esta separación, este retroceso de agua y tierra. Y lo que queremos ver es un cambio dramático en los acontecimientos que estaban ocurriendo en este momento. Lo que podemos ver acá es esos cambios que Dios estaba haciendo después pues, de la magnitud del diluvio que estaba sucediendo. Y hasta este punto la narración ha sido un relato de juicio de Dios. La narración se torna solamente en juicio a través del diluvio. ¿Sí? En el versículo 6 de Génesis, en el capítulo 6, perdón, del versículo 3 dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Versículo 5 dice: los pensamientos de los corazones de los hombres serán solo hacer siempre el mal. Versículo siguiente, el 6 dice: Dios se entristeció de haber hecho al hombre sobre la tierra. Y aquí es cuando Dios le dice a Noé: entiende que voy a traer un diluvio, inundaciones sobre toda la tierra, para destruir todo ser viviente bajo el cielo que tengan aliento de vida en él. Todo iba a morir. Eso usted lo encuentra en el versículo 17. Entonces iniciamos aquí con el versículo 1. Quería hacer esta pausa y que ustedes o nosotros pudiéramos entender este comienzo y la similitud que hay con el comienzo de la creación, de cómo quedó la tierra desordenada y vacía. Y iniciamos con nuestro primer versículo. Dice: y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. ¿Sí? Y este cambio está señalado por la frase: Dios se acordó de Noé. Entonces aquí ya cambia el relato, ¿verdad? Ya el relato de juicio de Dios cambia. Esto ya no es un relato de juicio, sino que se ha convertido en un relato de redención. Entonces, para que tengan claro este cambio de juicio a redención, muy importante. En la Biblia, recordar, porque dice que Dios se acordó, está subrayado, si lo pueden ver, dice: se acordó Dios de Noé. ¿Sí? En la Biblia, cuando se escribe recordar, no significa simplemente pues, el que recordó. Significa expresar o preocupación por alguien. Significa actuar con amor y atención hacia ellos. Entonces, cuando usted encuentra esta palabra en la Biblia, no solamente es que vino a su mente y recordó, sino que expresa preocupación por alguien o que actúa con amor y atención hacia ellos, hacia los demás. Y cuando el término recordar se usa para referirse a Dios, señala el comienzo de un acto milagroso de salvación.
¿sí? Entonces en Génesis 19, 29 ustedes encontrarán, Dios se acordó de Lot y lo salvó de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. En Génesis 30, 22 también se usa esta palabra que dice, Dios se acordó de Raquel cuando no pudo concebir un hijo. En Éxodo 2, 24 también repite la misma palabra, Dios recordó del sufrimiento de su pueblo en Egipto. Entonces tengan presente siempre que esta palabra recordar es la preocupación, en este caso de Dios, hacia Noé y la familia de Noé. Cuando Dios recuerda a alguien no significa que previamente se ha olvidado de esa persona. ¿Sí? Podríamos pensar que Dios, cuando dice acá que se acordó fue porque se le olvidó Noé y su familia. Significa que Él mira con favor y les extiende gracia. Eso es lo que Dios está haciendo con Noé y con su familia. Y esto no es diferente cuando el Señor se acuerda de ti o de mí. No es nada diferente. Cuando Dios se acuerda de nosotros es porque Él está extendiendo su favor hacia nosotros. Es cuando Dios se acuerda de mí o de ti es porque Dios está extendiendo su gracia hacia nosotros. Y esto no es diferente hacia la familia de Noé. Los creyentes son elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Él sabe dónde estamos, Él sabe lo que está pasando con nosotros y Él sabe cuándo nos llamará a su salvación, a Cristo. Él tiene todo bajo control con nuestras vidas, ¿sí? Y Él sabe cuándo nos va a llamar. Él sabe cuándo va a ser el milagro en cada corazón, el milagro de la salvación. Amén. Si Dios se acordara incluso de las fieras, porque dice acá que Dios, o sea, Él incluye aquí también a las bestias, ¿no? Al ganado. Y recordemos que la Biblia también dice que si ni un solo gorrión cae al suelo sin que Dios lo sepa, y si eres más querido por Él que cualquiera de estos gorriones, entonces no deberías tener ninguna duda de que el Señor se acordará de ti. Bueno, seguimos con nuestro primer punto. Algo que esto nos enseña muy, muy importante y no podemos pasarlo por alto es que Dios juzga y Dios salva. Dios juzga y Dios salva. La misma mano que trae el juicio es la misma mano que trae salvación. ¿Sí? Nuestro Dios no es un Dios que condene sin traer una obra de redención, una obra de salvación. Nuestro Dios juzga el pecado, trae juicio por el pecado, pero con la otra mano también trae salvación y trae redención para la gloria de Él. Amén. Fue Dios quien envió el diluvio y fue Dios quien selló a Noé en el arca. También fue Dios quien detuvo las fuentes de las aguas profundas. Fue Dios quien detuvo el agua que caía del cielo y fue Dios quien hizo que las aguas retrocedieran. Fue Dios que como lo nombrábamos ahora y lo recordábamos ahora, fue Dios que con su aliento, con su espíritu, hizo retroceder las aguas y separó las aguas de la tierra. Y nos preguntamos acá si hemos pensado esto en nuestra propia vida. Si Dios ha traído diluvios a nuestras vidas, Él también pondrá fin a esos diluvios que hay en nuestras vidas. ¿Sí? Si Dios trajo en ti una situación difícil, Dios tiene el control y debemos tener la confianza que Dios también pondrá el fin de esto. Sin embargo, un problema nuestro, un problema de los seres humanos, un problema del creyente, o sea, de los que creen en Cristo, de los que tenemos a Cristo, es la espera, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles a nuestro alrededor, cuando
vemos ese diluvio fuerte, cuando parecemos que estamos encerrados, cuando las cosas no van tan rápido como me gustaría que fueran, podemos tener problemas con el tiempo, podemos tener problemas con ese tiempo, ¿verdad? Porque queremos que parece que las cosas están tardando demasiado. Y eso nos lleva a desconfiar de Dios. Eso nos lleva a tener un sentimiento de Dios Dios no tiene el control. Como quiero que las cosas sucedan ya, pienso que Dios no tiene el control de mi situación. Entonces yo quiero que tú pienses por un momento sobre esos diluvios que Dios ha traído a tu vida, pero Él tiene el control. Vamos a leer el versículo 3 al 4. Y lo que no queremos perder aquí de vista es el tiempo que Noé y su familia estuvieron en el arca, que fue bastante tiempo, fue muchísimo tiempo. Y esto lo vamos a ver en estos versículos, versículo 3 al 4, al 5. Y vamos a detenernos aquí nuevamente a hacer una pausa pequeña, porque pues hay cosas muy interesantes también que yo quiero que las veamos. 5 meses después de que comenzara el diluvio, el arca descansó, el arca quedó estancada en un monte, en el monte Ararat, o las montañas de Ararat. Versículo 3, las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Dice, y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Entonces un poco de matemática básica nos muestran que han estado en el arca durante 5 meses, ¿sí? Pero el punto acá es que la espera aún no había terminado. ¿Sí? Todos podríamos pensar que empezaba a bajar las aguas gradualmente y que se había terminado la espera, pero resulta que la espera no había terminado. En medio del decrecimiento de las aguas faltaba más porque Dios enseñara y mostrara. En el versículo 5, las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10 y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Cualquiera de nosotros podríamos ver la cima de los montes y decir todo ha terminado, pero resulta que Dios tenía más. Entonces podemos ver, pasaron otros 40 días, más de un mes, ¿verdad? Antes de que Noé abriera la ventana y enviara el cuervo. Ahora, algunos rabinos piensan que Noé envió el cuervo porque era inmundo. En otras palabras, era prescindible, ¿sí? Pero cualquiera que sea la razón por lo cual Noé envió el cuervo, descubrimos aquí que se necesita más tiempo para que las aguas bajaran. O sea, había más proceso de Dios para que las aguas bajaran. El cuervo simplemente iba y venía y no había ningún lugar donde él aterrizara. Entonces por eso el cuervo iba y regresaba porque no tenía dónde el cuervo reposar. Entonces esto les mostraba a ellos que el agua estaba retrocediendo, pero muy, muy lentamente. Y no había un lugar donde pudieran poner el pie. Lo mismo le pasó a la paloma, ¿cierto? Leyendo el versículos 8 al 9, podemos ver que la paloma iba y regresaba. A veces la vida cristiana puede parecer así, ¿cierto? A veces nuestras vidas pueden parecer que no hay un lugar donde aterrizar. A veces sentimos esa sensación de que en nuestras vidas no hay un lugar donde poner nuestro pie, no hay una estabilidad en nuestras vidas, ¿sí?
Y para algunos cristianos, algunas personas creyentes se cansan de esperar. Nos cansamos de esperar, ¿sí? Y quieren abandonar el barco, quieren abandonar el arca, por decirlo así. Y cometen el terrible error de pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Cometemos también el error de pensar que Dios no tiene el control de nuestras vidas cuando no vemos resultados, cuando vemos que todo como que está en pausa. Sentimos que Dios no tiene control y se olvidó de nosotros. No se nos dice lo que estaba pensando Noé en ese momento, pero pasó más de 9 meses en el arca y semana tras semana parece no haber un progreso, ¿verdad? Y esto como que tiene una similitud de tanto tiempo que Noé y la familia estuvo en el arca. Si gemimos interiormente por el día de la salvación final, estoy seguro que Noé y su familia gimieron por tanto tiempo estar en el arca. O sea, fue mucho tiempo en medio de ese contexto, ¿no? De un diluvio mundial, de un juicio tan severo por parte de Dios. El gemido, el gemido interior de parte de Noé, de su familia, yo creo que fueron bien fuertes, ¿sí? Entonces tal vez para Noé las aguas no estaban bajando tan rápido como él quisiera, ¿no? Como le hubiera gustado que bajaran. Quizás para ti y para mí las aguas no están bajando tan rápido como nos gustaría que bajaran. Para ti y para mí el diluvio no ha cesado como nos gustaría que ya se detuviera y ver resultados, ver otra cara en nuestras vidas. Esta no es una experiencia nueva para ningún miembro del pueblo de Dios. Dios nunca le dijo a Noé cuánto duraría este diluvio. Dios nunca le expresó a Noé el tiempo. Y muchas veces tampoco nos dice cuánto tiempo, ¿no? Dios a nosotros no sabemos los tiempos en los procesos de Dios. Sin embargo, hay tres lecciones. Hay tres lecciones acá. Acá. Hay tres lecciones acá en las Escrituras que nos enseñan lo siguiente, quiero señalarlas. Lo primero es que Dios tiene tiempos y lugares de descanso para su pueblo. ¿Sí? Dios tiene tiempos y lugares de descanso para su pueblo después de la tormenta, después de ese diluvio. El hecho de que las aguas estuvieran bajando paulatinamente y el arca descansó, muestra que Dios sí proporcionó lugares y tiempos de descanso. Es el tiempo de Dios, que es diferente a nuestro tiempo. Es la manera de actuar de Dios que es diferente a nuestra manera de actuar. No conocemos estos lugares hasta que lleguemos a ellos y no sabremos los tiempos hasta que lleguemos allí. Pero podemos confiar en que Dios ha planeado estos lugares y estos tiempos de descanso para nuestras vidas, así como lo hizo con Noé, con el arca, con la familia de Noé. Y debemos confiar en la verdad de que está Dios por delante de nuestros tiempos, Dios está por delante de nuestros tiempos y de nuestra voluntad. Quisiéramos ya, ¿verdad? Pero Dios está delante de eso. El día 17 del séptimo mes habría sido significativo para los siguientes hebreos, ¿sí? Conscientes de que los números que habrían escuchado a Dios decir, en el momento exacto y perfecto te daré alivio. Confía en mi planificación y en mi conocimiento de las cosas. Para los hebreos el número 17 es significativo por esto. Segundo, dice, descansar no significa haber llegado al final, ¿sí? Aunque el arca estaba en reposo, eso no significa que fuera hora de salir. Yo creo que nosotros, en
en lugar de Noé y de la familia, nosotros hubiéramos salido a correr del arca, ¿no? Pero no era la hora, el momento de salir. A menudo pensamos que una victoria, un momento de paz, significa que la batalla ha sido ganada. Y decimos, excelente, esto ya es cosa del pasado, ¿no? Alguna tormenta que estemos viviendo, alguna dificultad, decimos, no, eso quedó atrás, ¿verdad? El barco ya no se mueve, ya no creemos que se va a hundir, ya lo superamos. También pasa mucho con la tentación, ¿no? Con el pecado. Pensamos que ya conquistamos el pecado a través de Cristo, que ya superamos el pecado, la tentación, pero resulta que la tentación vuelve más fuerte, ¿no? Estas cosas son agradables cuando suceden, pero eso no significa que no haya más por venir. Tenemos que reconocer que Dios a menudo obra la liberación lentamente. Y repetimos, es a la manera, en el tiempo y en la voluntad de Dios. Así como nosotros debemos tomar nuestra cruz cada día, Cristo dijo, tomen su cruz, debemos seguir manteniendo el paso del Espíritu. También hay que ver las aguas retrocediendo muy lentamente. Vamos a ver este proceso muy lentamente. Y el tercer punto dice, incluso cuando la meta esté a la vista, Dios muchas veces nos hace esperar. ¿Cierto? Incluso cuando las cimas de las montañas están a la vista, aún queda mucho tiempo, aún queda un proceso de Dios para nuestros corazones, para la condición en nosotros. Todavía había un trabajo por hacer de parte de Dios. Un trabajo interior. En los siguientes versículos, versículo 10 al 12, la paloma con la rama de olivo en la boca se convirtió, ¿no?, en un símbolo de paz y no queremos perdernos la paz que tenemos en Cristo. Simboliza el Espíritu descendiendo, la paloma también significa el Espíritu descendiendo como paloma. ¿Sí? Pero tenemos que entender qué significa que la paloma regresó, qué significa que la paloma haya regresado con una rama de olivo. Tiene un significado, ¿verdad? Mundialmente, pues la paloma pues, representa la paz y todo esto, pero el olivo solo crece en las zonas más bajas de la tierra, en las zonas llanas de la tierra, no en las cimas de las montañas, pero sí abajo en los valles crecen los olivos. Lo que esto nos demuestra es que ahora existían condiciones que sustentaban la vida hasta las elevaciones más bajas de la tierra. Cuando la paloma regresó con la rama de olivo en su pico, demostró que había tierra ya firme, seca, buenas condiciones para poner un pie en la tierra. Y luego en el versículo 12 nos demuestra que la paloma no volvió, ¿verdad? No al comienzo como cuando el cuervo iba y regresaba, sino que la paloma la dejaron ir y ya no volvió, significa que ya hizo vida fuera del arca, ¿verdad? Y aquí estamos literalmente hablando del secado de la tierra, pero no queremos perder el sentido con nuestras vidas en Cristo. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Y muchas veces nosotros queremos correr más adelante que Dios, ¿sí? Nos cansamos de esperar en el barco. El tema de la paciencia es algo que Dios trabaja en mí. Estoy trabajando en Dios, con Dios, por la paciencia. Y nos cansamos de esperar en el barco. Pero no son solo los puntos altos los que deben aclararse.
también hay un trabajo debajo de la superficie, en lo más profundo de nuestras almas. Hay un trabajo que tiene que esperar un proceso de parte de Dios. Tenemos que esperar ese proceso de parte de Dios. Algunos de nuestros pecados son muy visibles, aparecen en la superficie y son fáciles de ver. Otros no son tan fáciles, otros están muy en el interior nuestro y no son fáciles de ver públicamente. Hay cosas que guardamos muy interiormente. Muchas veces ni en nuestros hogares se puede ver nuestra condición interior. Pero también muchas veces las personas más cercanas a nosotros conocen esas partes internas, esa condición interna nuestra. Otros pecados se mantienen en secreto. Incluso los más cercanos a nosotros no saben de esos pecados secretos que tenemos, pero Dios sí los conoce. Dios no se ha olvidado de esto. Y otros pecados están dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Pero se necesita tiempo para superarlos. Es un proceso no nuestro, es un proceso de Dios. Y casi parece que una capa nueva y más profunda sigue quedando expuesta. Es un proceso, vuelvo y repito, es un proceso que solo Dios tiene con nosotros. Así como Dios tuvo el proceso con el arca, con la familia de Noé y Noé, nuestras vidas también están en este proceso. Y a medida que se supera cada nivel y el cuchillo del gran cirujano corta cada vez más profundo, la vida cristiana se torna diferente a medida que Dios obra en su tiempo en nuestras vidas, en nuestro interior. La muerte de Cristo en la cruz fue bastante rápida, ¿cierto? Solo unas pocas horas en el transcurso de un día. Y Él tomó el juicio por los pecados del mundo. Y esto fue rápido, el proceso que Cristo tuvo en la cruz. Pero tal como están las cosas, ahora hemos estado esperando casi 2000 años por su regreso. Entonces, es un paralelo, ¿no?, del tiempo que tuvo Cristo en la cruz, y hemos esperado 2000 años a que Cristo regrese. Son los procesos, son los tiempos de Dios. Nuestra justificación también es bastante rápida. En el momento de la fe salvadora, se conoce el perdón total y completo de parte de Cristo. Y Dios instantáneamente te declara limpio. Son los procesos de Dios, son los tiempos de Dios. Pero sabemos que el progreso de la vida cristiana no es rápida, ¿cierto? ¿Cuántos saben el proceso? Cada uno de ustedes han vivido un proceso de parte de Dios. Es todo menos rápido. Es a veces muy lento, a veces no vemos resultados. Es un proceso largo. Y día tras día nos preguntamos, ¿será alguna vez lo que Dios ha dicho que soy? ¿Seré alguna vez, alcanzaré esta promesa que Dios me ha dado, la alcanzaré? ¿Podré triunfar sobre esta tentación, sobre este pecado? Se acerca un día grande y glorioso en el que los creyentes serán glorificados. Seremos perfeccionados en todos los sentidos. Una nueva creación será revelada y Dios la poblará de redimidos. Para Noé y la familia, el juicio de Dios debe haber parecido relativamente rápido en comparación con el tiempo que llevó preparar la nueva creación. Y es una lección para todos nosotros. Aunque la paloma había traído la rama de olivo en su pico y las aguas empezaron a bajar, aún quedaba más tiempo para esperar. Yo quiero que miren conmigo el versículo 13. Dice, y aconteció que en el año 601 de Noé,
en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces permítame señalar aquí que hay dos cosas muy significativas. Las tres primicias señalan un nuevo comienzo. El primer día del primer mes del año 601. ¿Sí? Y este no fue solo un nuevo comienzo para Noé, sino un nuevo comienzo para toda la humanidad. Esto fue un nuevo renacer, un nuevo comienzo. Además que 3 veces se nos dice acá que la tierra estaba seca. En 3 ocasiones nombran ahí que la tierra estaba seca. El agua se había secado de la tierra, la superficie de la tierra estaba seca y la tierra estaba seca completamente. En la Biblia este término de tierra seca indica seguridad. Significa seguridad y significa vida. El agua, por el contrario, significa vida, pero también significa muerte, como lo pudimos ver en el diluvio. ¿Sí? Nosotros mismos lo sabemos, vivimos cerca del océano, aquí en los Outer Banks, vivimos a tan solo 2 cuadras, 3 cuadras del océano. Bueno, yo no sé aquí cómo miden cuadras, pero tú puedes salir a la playa y darte un baño, ¿verdad? En un buen día, en un hermoso día, pero también te expones a que una corriente del mar te lleve. Entonces el agua significa vida y muerte. Algunas personas se ganan la vida en el agua, ¿sí? Otras se caen de un barco y van a la tumba, se ahogan, ¿sí? Dios sacó a su pueblo de Egipto y cruzó el Mar Rojo en tierra firme, pero esas mismas aguas que Dios separó para la liberación del pueblo de Egipto, esas mismas aguas fueron los que ahogaron el ejército del faraón. Esas mismas aguas fueron los que sepultaron este gran ejército. Entonces al final la nueva creación no tendrá mar. Apocalipsis 21:21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y ya no había mar. Así como el comienzo de este pasaje nos llevó de regreso al principio, ¿recuerdan? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, al final de ese pasaje debería señalarnos el final, el tiempo en que Cristo regresara, cuando se complete el juicio, cuando todo el pecado y la tristeza y sus efectos devastadores desaparezcan. Ahí sonará la trompeta del Señor, el Señor descenderá, los creyentes serán arrebatados en el aire para encontrarse con Él, la tierra estará en tribulación, el juicio final llegará, todo pecado será purgado, todo malhechor será enviado al infierno, todo el que hace el mal será juzgado y enviado al infierno. Y una nueva creación será revelada, y Dios por su propia mano secará las lágrimas de los ojos de sus hijos. La misma mano que creó al mundo, el que os unió en el vientre de vuestra madre, que fue clavado en la cruz por tus pecados, ese te ha sido extendido en amistad. Será la mano para secar tu última lágrima, la mano de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. Y el tiempo de espera ha terminado. Se abrirá la cubierta del arca y el pueblo del Señor podrá poner su pie en tierra seca. Y esto será glorioso. Este es el final. Esto es lo que Dios ha preparado para el creyente, para el que cree en Cristo. Amén. Pero volviendo a Noé, todavía tenía que esperar otros 2 meses para eso, ¿no? Entonces, al cerrar hoy yo quiero que miremos algunos puntos
Primer punto, no te canses de estar en la iglesia. No te canses de estar en la iglesia. Este primer relato es para los redimidos y este es un mensaje ante todo para la iglesia. Nosotros somos los que estamos en el arca. Nosotros somos los que estamos viajando por el mundo que está bajo juicio. Tú y yo vemos el mundo como está hoy. Está en juicio, ¿cierto? Está desbocada al mal y están bajo juicio. Y nosotros somos los que debemos permanecer dentro del arca. Y esta arca de madera representa la cruz de madera, la cruz de Cristo. La protección que Cristo nos brinda durante esta vida se administran a través de la iglesia. No nos rindamos. No nos rindamos con el pueblo de Dios. En comunidad. ¿Cómo se llama esta iglesia? La comunidad. Comunidad de los Outer Banks. No nos cansemos de reunirnos, de compartir la palabra en comunidad. No abandones el barco para irte a nadar en los placeres de este mundo. El segundo punto es, respeta las restricciones que Dios ha puesto en tu vida. Respeta esas restricciones. Dios sabe qué es mejor para nosotros. Dios lo sabe. Él sabe mejor que nosotros mismos. Necesitamos respetar esos límites de la vida cristiana. Las buenas restricciones que Dios ha puesto es para nuestro bien. Dios las ha puesto por un bien para nosotros. Y tú sabes, los costados de los barcos están por una razón, ¿cierto? Respetemos esos límites del barco y no nos cansemos de respetar esos límites, de obedecer las reglas, los límites, los mandamientos que Dios ha establecido. Y por último dice, espera pacientemente mientras Dios te prepara. ¿Verdad? Lo que yo les decía al comienzo, la paciencia. Esperar pacientemente mientras Dios prepara. A menudo queremos avanzar rápido. Queremos que Dios avance rápido las cosas espirituales en nosotros. Queremos ver resultados rápido. Y si no las vemos, nos frustramos cuando no las vemos. Y podemos impacientarnos con Dios, ver esa cima de la montaña que les hablaba al comienzo, ¿cierto? Querer que se abre la puerta rápido cuando todavía no era el momento. Queremos salir corriendo en el tiempo que creemos que es el mejor para nosotros. Pero es bueno no tener todo lo que nosotros queremos. Es bueno esas restricciones que a veces Dios, esas pausas que Dios coloca en nuestras vidas. Es bueno no tener todo lo que quieres cuando lo quieres. Eso es bueno. Y Dios es sabio. Y es bueno aprender a esperar. Dios no nos dice a nosotros cuánto tiempo duran nuestros diluvios. Dios no nos dice cuánto tiempo debemos soportar las dificultades de esta vida, pero sí nos muestra lo que habrá al final de ellas. Nos muestra el glorioso comienzo que hablábamos hace un par de minutos, nos muestra ese final, nos muestra su gloria, ¿cierto? No nos muestra el tiempo que lo hará, es algo de Él. No nos compete a nosotros meternos en el tiempo de Dios. Nos compete conocer a Dios. Todo lo que está en Cristo es una nueva creación y vendrá
la nueva creación. Pero llegará cuando Dios haya determinado que es el momento. Llegará el momento en que Dios determine el momento adecuado. No cuando tú o yo pensemos que es el momento adecuado. Y si tú y yo estamos aquí en este día, si tú estás en este momento acá y no has recibido a Cristo, si no has entrado en su salvación, es el momento que tomes la decisión de entrar al arca. Es el momento que permitas que Dios te salve a través del arca, a través de Cristo. Que te salve de ese diluvio, de ese juicio. Si Dios está iniciando su acción salvadora en tu vida hoy, debes responder con fe. Solo a través de la fe. Solo mediante la fe puedes entrar al arca. Debes doblar tus rodillas ante el único Rey, ante tu Salvador, ante tu Señor. Debes reconocerlo a Él como su Creador, como tu Salvador, el Salvador de tu alma. Debes confiar tu vida plenamente en sus manos. Ante el diluvio que vivimos a diario en este mundo, con nuestras propias luchas, dificultades, con nuestros propios diluvios y con los diluvios que vemos también afuera, nuestro único camino es confiar en Cristo. Amén.